Saludos, estimados amigos, amigas del movimiento apicultural. Mi nombre es Guillermo Cristi y los invito a una serie de entrevistas que vamos a realizar para reaprender la apicultura. La idea es conocer cómo hacían la apicultura antes de la apicultura moderna. O sea, vamos a entrevistar a gente que hace otro tipo de apicultura, rústica, natural, biodinámica, orgánica. Y vamos a partir ahora con la primera entrevista a don Raimundo Díaz y conocer de su experiencia con la apicultura rústica. Los invito. Gracias. Por fin le vamos a hacer algunas preguntas sobre cómo se hacía la apicultura antes. Don Raimundo, si quiere, usted se presenta, me dice cuándo nació y me cuenta un poco cómo conoció la apicultura. Yo me llamo Raimundo Valdemar Díaz Alarcón. El número de carnet es 4.150.999/6. Nacido en Angol, en un fundo que se llamaba Catrimalal. Catrimalal, en Angol. Ese fundo era de unos alemanes que tenía el nombre del señor, se llamaba Germán Descher Geise. ¿Y nació en ese fundo? Nací en ese fundo, toda mi familia, mis hijos, mis hermanos nacidos y criados ahí. ¿Y su padre trabajaba para...? Sí, mi padre era el administrador, el que mandaba el fondo, él tenía que ver con todo eso del fondo. ¿Y él empezó con la apicultura? Mi padre... ¿Gracias a este señor alemán? Claro, porque en el campo en esos años era más fácil de obtener, se llamaban panales en ese tiempo, panales de abeja, entonces los separaban en los pinos, en los peumos, entonces él dice que empezó a tomar sus cajoncitos cuando salía alguno, tenía sus cajones preparados, y empezó a tener 2, 3, y así empezó a subir con el tiempo a tener tantas abejas. ¿Y llegó a cuántas abejas? Yo creo que haber tenido, si digo, para no poner tanto, haber tenido sus 100 cajones más o menos aproximadamente. ¿Y esos cajones eran rústicos? Rústico únicamente, era un cajón cualquiera que en esos años venían velas, venían pellarín, no sé, todas esas cosas, hasta había que arreglarlo porque venían separados, entonces había que arreglarlo, ajustarlo, ¿no es cierto? Y quedaban listos, preparados con la tapa. En caso cuando saliera la familia, que se llamaba familia en ese tiempo, para después cortar la rama y echarlos adentro. O sea, los cajones eran irregulares, claro. No era un tipo de cajón, claro, era lo que pillaran. Lo que pillaran. El cajón no tenía ninguna separación como ahora que se llaman celdas, esos que sí, donde... Los marcos. Claro, los marcos donde la abeja ahí hace la cera y después deposita la miel. No, este era un cajón así. Pero ellos trabajaban de tal manera que estaban acostumbrados que las iban dejando de ser igual como si fuera celda, ¿no? Pero pegadas arriba y abajo y atrás. Que eso lo hacía la abeja naturalmente. La abeja lo hacía normalmente. ¿Y estamos hablando entonces de qué año? ¿Estamos hablando entonces de 1940, 1950? Claro, porque el año, pongamos el año 56 a 58 más o menos, que ya nosotros tuvimos más acceso a meternos ahí. Porque eso estaba cerrado así, con una pura palizada que llamaban así cerrado, y la puerta él le tenía amarrado con un candado, para que nadie se metiera para allá, por supuesto. Y después ya nosotros teníamos acceso, porque en el invierno, por ejemplo... Pero perdón, se metían, tenían acceso a un lugar que era el apiario, donde estaban todas las cajas. Pero eso estaba bajo techo, estaba... No, así nomás. A la intemperie. Intemperie. Ya. Pero creo que pasa que en el invierno se le colocaban encima planchas de zinc, ¿no es cierto? Para que no se mojaran arriba. Todas esas tenían planchas de zinc encima. ¿Y tejas no usaban? En algunos casos sí, porque hay muy pocas casas con tejas. Ah, ya está. Sí. Pero que no se quería usar porque entre medio usted pone las dos tejas así, hay que ponerle una al medio así para que tape. Claro. Entonces aquí debajo se crían ratones. Ah, verdad. Entonces
había que eliminar todo eso. Entonces usaban planchas de zinc para tapar varias, me Claro, imagino, porque eran planchas grandes. planchas largas, como de 3,60 metros, así, cubría cualquier cantidad de cajones. Y cuénteme, ¿se acuerda de haber cosechado o poner alza o cómo lo hacían para cosechar? Bueno, cuando llegaba el tiempo de cosechar, que era en el verano, se le pagaba a una persona que él estaba acostumbrado a hacer esas cosas y para empezar tenía que tener un buen cuchillo largo en esos años, que era todo rudimentario, un fuelle que se llamaba, que se echaba de humo, ¿no es cierto? Ya. Y como ese fondo era grande, se sembraba, entre paréntesis, se sembraba mucho cereal, trigo, lenteja, poroto. Entonces, todos los sacos que no servían, mi padre los iba dejando amontonados para hacer humo, para cortar pedazos y echarle al fuelle para que echaran humo para sacar las abejas de dentro del cajón. Esos sacos de cáñamo que Claro, usaban son antiguos. No, son buenos pacharumbos. Que eran muy me acuerdo buenos. haberlos probado. Y Sí. no era tan fuerte como ese guano que recogían, algunas personas recogían. Nosotros teníamos la posibilidad de hacer eso. ¿Y cómo sacaban las paletas? O sea, cortaban la miel. En ese tiempo Claro. se decía cortar la miel. Ya cuando estaba, por ejemplo, uno le echaba humo al cajón, ¿no es cierto? Y una vez que las abejas todas seguían atrás, entonces uno igual con el fuelle le echando y la persona que sacaba con una tabla así más o menos grande y un cuchillo, entonces le hacía abajo, a los lados, y al lado de atrás tenía una cosa así. Entonces después le hacía que estaba todo cortado, le hacía así atrás, y como tenía la tabla ahí, se daba vuelta y ahí sacaba Caía la paleta. caía la paleta entera. El panal de cera con miel. Claro, y ahí usted le seguía echando humo y con unas ramitas que se le empezaba a pasar así para que se salían las abejas y se iban dejando un tarro grande. Y después eso lo prensaban, Ya, lo destilaban. después tenían unos tarros muy grandes, así unos como tambores, así como eso que está en petróleo, así unos tarros grandes, y de esos compraron, entonces todo eso lo echaban ahí. Ya cuando tenían 2 tarros más o menos, porque era harta miel que caía ahí, entonces eso se estrujaba, se ponían en un asnero grande que tenían, de haber tenido como 1,20 m, como por 80, que eso se usaba en las cosechas para hornear las lentejas, y ahí se ponía y se empezaba a estrujar a mano, así, estrujar a mano así, entonces iba cayendo abajo, pero abajo había, debajo del asnero, aquí había una plancha así larga para allá, y allá hay unos recipientes, entonces toda la miel que caía aquí iban cayendo ya los recipientes para la pura miel. Claro. Y todas esas pelotas que tenían, incluso todavía tenían miel, se dejaban en otra parte en otro arnero, y abajo tenían un tambor grande, entonces toda la miel que le quedaba ahí se iba destilando. Iba decantando de a poco. Claro. Y ahí salía la miel pura, separada de cera, de todo. Después, por supuesto, había que ponerle un arnero finito para irla colando, porque si hay alguna abeja muerta, pedazos de cera, todo eso, todas esas impurezas quedan afuera. ¿Y qué fue ese apiario? En ese tiempo, me imagino, no existía la varroa, no había enfermedades de las abejas. No, para nada. No. Si de lo único que había que cuidar en esos años era de que no subiera en el invierno, pues cuando llovía, que las hormigas buscaban comida, entonces había que cuidarlas que no se subieran. Entonces, como tenía unos tablones grandes, pero con unos palos enterrados, entonces después se levantaba eso en el invierno y se juntaban cuando se iba a Angol, que eran como 8 kilómetros de lejos, cada vez que nosotros encontrábamos esas tarras que venían unas tarras de sardinas así ovaladas, así grandes. Levantábamos las patas y los poníamos ahí y ahí le echábamos agua, ¿entiendes? En esos años estamos hablando, entonces no se podían subir las hormigas porque esas cositas estaban todas llenas con agua. Esa era la forma Claro. de protegerse de la hormiga. Y esa era una parte de la miel, ya una vez que estaba toda colada, después, antes de echarla a unas barriles así que habían, que hacían 80 kilos, le sacaban 20, 30 barriles más o menos en la cosecha, de la primera cosecha que se hacía.
Y esa cera, después que ya estaba toda, que se había caído toda la miel, se echaban en unas ollas grandes de fierro que habían tipo así, he visto así unas tremendas ollas de fierro con 3 patas. Y ahí se echaba toda esa cera y se le echaba agua y se hacía hervir. Después se echaban unas vasijas así, grandes, redondas, y ahí se iba colando otra vez también porque se queda toda la impureza. Y después, al otro día usted llegaba y con un cuchillo lo hacía por el lado así, ¿no es cierto? Y si quería botar lo que había abajo, que era dulce así como una chicha, pero nosotros generalmente la botábamos y se sacaba toda la cera, ahí salía toda la cera clarita, limpiacita. Ah, era para purificar cera, no es que estaban haciendo arrope o algo así. No, nada. Se hacía la cera se separaba y la miel en otro lado. Decía, todo purito, todo miel pura. Oye, y cuéntame, ¿qué pasaba con la familia que cosechaban? O sea, no destruían todo el cajón, sacaban solamente la miel. Ah, no, y por ejemplo, ¿Cómo lo hacían? falta algo, que es lo más esencial. Cuando se sacaban todos como las paletitas que se llamaban en ese tiempo, las paletas siempre también. dejaban aproximadamente 3 paletas a cada cajón. Con miel. Con miel, las que Ya. tenían más miel. O sea, sacaban desde las orillas donde está la miel. Claro. Y dejaban miel y el centro con el núcleo, con el resto de Exactamente. las Y crías. si hay un cajón que estaba por salir una familia, por ejemplo, y que tenía muchas cositas para nacer, ese se tapaba y se dejaba tal cual como estaba. Mira, ya. Hasta la próxima cosecha a fines de febrero, por ejemplo, pero a eso ya se sacaba la mitad del cajón de cera. O sea, de miel, para que le quedara más Para el invierno. para el invierno. Y para ir como cerrando el tema, me gustaría saber qué pasó con las abejas, el destino final de las abejas. ¿Se acuerda en qué terminó el apiario? Claro, lo que yo recuerdo que en esos años, como mi padre estaba a cargo de ese fondo, se fue a otra donde le pagaban mejor, por supuesto, ¿no? Pero era muy lejos, porque nosotros estábamos hablando que él vivía en Angol, la provincia de Malleco, y él a donde se fue a un fondo que era en Mulchen, hacia el campo que se llamaba La Selva. Entonces era demasiado lejos, más de 65 kilómetros, no se las pudo llevar. Las tuvo que dejar ahí Claro. en el antiguo La terreno. dejó encargada a un medio familiar que tenía él, que él la cuidara y que le cosechara la miel y todas esas cosas. Pero él no las cuidó como las cuidaba mi padre, por supuesto. Y las abejas a lo mejor murieron de hambre en el invierno, pero se empezaron a morir y al final ya se terminaron hasta que no quedó ningún cajón. Solo los cajones vacíos, sino que morían adentro. O sea, se abandonó el apiario y nadie supo seguir Claro. el trabajo. Y ya él después ya no pudo volver y él vivía pensando lo que había perdido, porque eso él de joven lo tuvo ahí, pues imagínense. Y esas abejas eran de él, no es que fueran del dueño del fondo, sí. digamos. No, el dueño del fondo no tenía absolutamente nada que ver con eso, porque Era su emprendimiento la abeja. Claro. Mire, ¿y allá en el otro fondo no siguió con No. abeja? No continuó. Porque eso por algo se llamaba La Selva, eran puros bosques, ¿eh? Puros bosques nativos. Y entonces ya no, como que se dejó estar y bueno, murieron las abejas y después también él con los años se sintió mal y al final, como 15 años después, él falleció de un infarto. Ya. O sea, junto con él murieron las abejas. Murieron las abejas. Mire, ¿usted no siguió con abejas después? ¿No quiso seguir ese oficio? No, porque después yo me vine a Santiago y ya nunca más. Sino que cuando iba a donde los amigos, veía que había 1 o 2 cajoncitos y siempre me acordaba y cuando charlábamos, yo decía pensar que mi padre tuvo tantas abejas, cosechamos tanta miel, tantos kilos de cera y
Y pensar que ahora uno tiene que andar comprando un medio kilo, un kilo, entonces... Y siempre es valiosa. Claro, y cuando uno dice, no, esta miel no es buena, entonces la gente dice, pero que usted qué sabe de miel. Entonces uno no le puede estar contando, sería muy largo explicarle todo lo que uno vivió al medio, porque aquí está la casa y aquí ahí había como un corral grandote y ahí estaban todos los panales de abejas. O sea, las tenía cercadas, Cercada. para que no se metieran animales seguramente. Sí, tenía plantas que florecían, tenían madre selva, había un aromo que florecía todos los años, empezaba a florecer el 16 para las Carmen, florecía. Y ese era muy bonito, y lleno de flores y todo eso. Le agradezco, don Raimundo. Ya, ok. Para la próxima será. Ya, muy bien, caballero. Hasta luego. Usted. Saludos.